Listo, muchachos, vamos entonces, el día de hoy vamos a estar repasando diferentes temas que hemos estado viendo durante las 18 semanas previas a esta. Así que por favor, atentos, ¿ok? Vamos con la primera pregunta. ¿Qué nos dice? Cuando la célula eucariota requiere balancear las fuentes de energía durante el desarrollo o en una situación de estrés o necesita eliminar proteínas defectuosas, organelas dañadas y parásitos intracelulares, hace uso de los mediante un proceso denominado, a ver, ¿recuerdan? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál sería? Vamos a ver, tenemos espacio acá para desarrollar. Aquí nos dice Camila, la C. A ver, veamos. Nos dice, cuando una célula eucariota requiere balancear las fuentes de energía durante el desarrollo o una situación de estrés, vamos a dibujar nuestra célula. Veamos. Tenemos nuestra célula. Tenemos una célula eucariota, ¿verdad? Con su núcleo. Con sus mitocondrias, ¿no? Con su retículo endoplasmático rugoso y liso, entre otras organelas, ¿no? Porque eso es lo que caracteriza ¿qué? A una célula eucariota, ¿sí o no? Pero ¿qué nos dice la pregunta? Cuando la célula eucariota requiere balancear las fuentes de energía durante el desarrollo o una situación de estrés, digamos, profe, una situación de estrés, ejemplo, vamos a hacer un poquito más allá para que se note. Grande, ya está. Una situación de estrés, es esta organela, la organela que tienes que colocar, va a estar funcionando, sobrefuncionando cuando ocurre esta situación, una situación de estrés. Profe, un ejemplo de situación de estrés, la inanición, ¿ok? Esto es la escasez de alimento, ¿ok? La escasez de alimento. Profe, ¿y qué problema hay ahí? Pues si no hay alimento, no hay nutrientes, ¿sí o no? Ahora, acá, ¿qué haría la célula? ¿Se imagina qué haría la célula en una situación como esta? ¿Cuántos mitocondrios, por ejemplo, tendría? Digamos que tiene unas 20 mitocondrias, ¿ok? Pero tú sabes que la mitocondria es una organela bimembranosa semiautónoma. Es una organela. Y tú te acuerdas también por la organización de la vida, los niveles de organización, te acuerdas que esto es un complejo supramacromolecular, ¿no? Una combinación de complejos macromoleculares. Esto es el nivel organelar, ¿sí o no? ¿Esto se compone de qué? De materia orgánica, pues. Por ejemplo, proteínas. ¿Qué más? ¿Te acuerdas? Ácidos nucleicos, ¿no? También, ¿qué más? Lípidos, azúcares. Las proteínas también se componen de qué? De aminoácidos, los ácidos nucleicos de nucleótidos, entre otras cosas. Ahora, yo te comento lo siguiente. Si la célula no llega a nutrientes debido quizás a una falta de oxígeno y nutrientes, a ver, nutrientes, debido a diferentes razones. En este caso, quizás ahora los vasos sanguíneos que anteriormente irrigaban a estos tejidos ya no lo hay, como parte del proceso de envejecimiento. Entonces, ¿qué hace la célula? Oye, mira, tengo 20 mitocondrias, ¿por qué no sacrifico dos? ¿Sacrificar dos, profe? Claro, sacrifico dos, porque no tengo nutrientes. Y si yo sacrifico a dos de estas mitocondrias,
y las llevo a una vacuola, donde las voy a destruir. De todo esto, después de la destrucción, después de la hidrólisis, ¿qué crees que vamos a obtener? Aminoácidos, ácidos grasos, glicerol, monosacáridos, bases nitrogenadas como las de pirimidina y de purina. O sea, esto es materia orgánica simple, ¿no? Moléculas orgánicas simples. ¿Y esto qué va a hacer? Va a ser utilizada por la célula, porque acuérdate que está en un estado de inanición. Profe, ya, ¿cómo se denomina esa célula que puede degradar a otras organelas? ¿Cómo se denomina esa organela que puede degradar a esas organelas? Ya te vas dando cuenta, ¿no? Una opción, más o menos. Ahora, por otro lado, las organelas de por sí, mira qué nos dice, o necesita eliminar proteínas defectuosas, organelas dañadas y parásitos intracelulares. Te quiero comentar algo. Las organelas, como las mitocondrias, el retículo endoplasmático, los peroxisomas, como parte de sus propios procesos bioquímicos, con el paso del tiempo son los más expuestos a la senescencia, que es el envejecimiento. Pero el envejecimiento a nivel celular tú tienes que considerarlo como una reducción de la eficiencia, de la productividad y del rendimiento de la función. ¿Cómo es eso, profe? Mira, estos términos muchos se confunden. Eficiencia es en términos de energía, productividad es en términos de tiempo, rendimiento es en términos de materia empleada. O sea, considera esas mitocondrias, esas organelas como máquinas. El proceso de envejecimiento, las mitocondrias por el hecho de estar liberando ROS, que son denominados como especies reactivas de oxígenos, eh, estos logran con el paso del tiempo afectar de forma negativa a las organelas y a la misma célula en sí, que con el paso del tiempo va reduciendo la productividad de sus proteínas. Si antes realizaban, por ejemplo, sintetizaban ATP en un determinado tiempo, este envejecimiento ahora necesita un mayor tiempo. Si antes necesitaba cierta cantidad de energía, ahora necesita mayor cantidad de energía. Si antes necesitaba tanta cantidad de materia orgánica, ahora necesita más. Pregunta, si tú eres la célula, ¿económicamente te conviene tener una organela de este tipo? No, ¿verdad? ¿Y por qué mejor no la eliminas? Y los productos que se liberan los reciclas para construir nuevamente una organela, una nueva máquina, que nuevamente contenga qué cosa, la eficiencia, productividad y rendimiento que tenía en un inicio. Pero no solamente es eso, estimado. Acuérdate dónde se producen las proteínas. Estos puntitos negritos que estás viendo, vamos a decir que son proteínas. ¿Te acuerdas cómo es el proceso, no? Para obtener una proteína. A nivel del núcleo, encontramos el genoma, el conjunto de genes totales, ¿sí o no? Ahora, ¿qué sucede? ¿Te acuerdas que hay un proceso denominado como transcripción que permite la producción de un ARN, vamos a decir acá, mensajero, ¿ok? Porque también puede haber transcripción para la síntesis de ARN de transferencia, síntesis de ARN ribosomal, ¿ok? Pero aquí estamos hablando de síntesis de ARN mensajero. Luego este ARN mensajero, ¿a dónde va? Se libera hacia el citosol. ¿Y en el citosol qué ocurre? Los están esperando, ¿qué cosa? Los ribosomas. Y los ribosomas se van a encargar de este proceso molecular denominado como traducción. Traducción. ¿Ok? Porque está convirtiendo el lenguaje de nucleótidos al lenguaje de aminoácidos. ¿Ok? Pero esta síntesis de proteínas puede ocurrir a nivel del citosol de forma libre en los ribosomas o puede ocurrir en los ribosomas que se encuentran adosados al retículo endoplasmático. ¿Te das cuenta? Pero, profe, ¿por qué me explica esto? ¿Qué tiene que ver? Yo ya te expliqué de organelas dañadas. Ahora viene con proteínas defectuosas. Algo que por favor recuerda siempre es que la estructura de una proteína define
La estructura define la función. ¿Ok? ¿Te acuerdas, no? ¿Te acuerdas cómo se denomina al nivel de estructura que posee una proteína, al nivel de estructura global, a su orientación espacial global? ¿Te acuerdas cómo se denomina? Estructura terciaria, ¿verdad? Digamos que tenemos esta proteína. Así es como se está orientando, ¿no? En el espacio. Tiene una función determinada. ¿Qué pasaría si esa proteína ahora se mueve así? Ya no tendría esta función. ¿Por qué? Porque la función depende de ¿qué? De la estructura. ¿Ok? Pero con el paso del tiempo, acuérdate que cuando se va sintetizando una proteína, no se sintetiza, ¡pam!, en una. O sea, de una aparece toda estructura. No, es poquito a poquito. Tenemos acá el ribosoma, acá tenemos el ARN mensajero, y por acá están haciendo la proteína. ¿Ves cómo están haciendo? Con el paso del tiempo, esta proteína tiene que estar, ¿qué cosa? Como que plegándose entre sí, hasta buscar, ¿qué cosa? Esta estructura que le va a dar su función. Pero este proceso puede ser que no ocurra, estimados. Si no ocurre, ¿qué crees? No tendrá la función. Y si no tiene la función, no cumple, si no tiene la estructura, no cumple la función. Y si no cumple la función, ¿qué es? Es una proteína defectuosa. ¿Económicamente te conviene tener una proteína defectuosa? No. Entonces elimínala. ¿Ok? Ahora, por otro lado, sabemos que, por ejemplo, tenemos una bacteria que ingresa por endocitosis. ¿Te acuerdas, no? La formación de una membrana que recubre a la bacteria e ingresa. Pero en la misma célula detecta que este agente no es propio de la célula. Entonces la va a engullir dentro de la célula en una determinada organela para destruirla. Ahora sí, ¿te acuerdas cuál es esa organela? Exactamente, Camila. Viene a ser los lisosomas. Porque los lisosomas, ¿qué ocurren? Tenemos este lisosoma. Acá tenemos la célula. Tenemos un lisosoma. Y acuérdate que los lisosomas son organelas membranosas que contienen varias enzimas hidrolíticas, como lipasas, degradan lípidos, como nucleasas, degradan ácidos nucleicos, como proteasas, degradan proteínas, entre otros. ¿Ok? ¿Listo? Continuemos. ¿Cómo se denomina, por lo tanto, ese proceso? Mira, lisosomas. ¿Cómo se denomina el proceso? Autofagia. ¿Ok? Autofagia. Por ejemplo, tenemos una mitocondria que está defectuosa. Entonces se va a estar formando una especie de vesícula alrededor de ella. Denominado, ¿te acuerdas cómo se denomina? Autofagosoma. Y por acá en azulito encontramos a los lisosomas primarios. Y luego se unen, formando ¿qué lisosoma? El lisosoma tardío. Acuérdate que el lisosoma primario aún no está, aún no se ha fusionado con la vesícula que va a degradar, ¿ok? Y el lisosoma tardío es cuando ya se han fusionado el lisosoma y el compartimento que va a tener que degradar sus componentes internos, ¿ok? 1T. Pasamos al siguiente. A ver qué nos dicen en la 2. ¿Qué nos dicen en la 2, muchachos? A ver. ¿Qué opinan en la 2? No opinan nada, muchachos. Hay que tomar estos preguntas como un ejemplo en el examen. En el examen juegas en 1 contra el conocimiento, 2 contra el pensamiento crítico y 3 contra el tiempo. ¿Qué nos dice Esther? Esther, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tomás. Jocelyn, ¿sí? Ahí está, Jocelyn. No, nos dice, a ver, Jocelyn nos dice los estomas, ¿no? Pero vamos a ver qué son los estomas. ¿Recuerdan, muchachos? A ver.
¿Se acuerdan que encontramos, ¿te acuerdan cuando vimos histología vegetal, ¿no? Y encontramos diferentes tipos de tejidos. Encontramos los tejidos embrionarios o también denominados formadores o también denominados meristemáticos. ¿Se acuerdan que tenemos meristemo primario y meristemo secundario? ¿Por qué se denominan tejidos formadores embrionarios? Porque van a dar origen a los tejidos adultos, los cuales pueden ser tejidos de protección, tejidos de sostén, tejidos de secretores, tejidos de transporte, entre otros. ¿Ok? ¿Se acuerdan en los tejidos de protección que hay un tipo de tejido denominado como epidermis? ¿Ok? La epidermis. Y un ejemplo, la epidermis recubre todos los órganos de la planta, ¿no? Pero vamos a tener un tejido de protección un poquito más duro, que viene a ser la peridermis, ¿no? Pero aquí estamos hablando más que todo de la epidermis. Un tejido que a diferencia de la peridermis se compone en mayor cantidad de células vivas, ¿ok? Tenemos un pedacito de la hoja, ¿te acuerdas cómo se denomina la parte superior? El haz y la parte inferior, el embés, ¿ok? El haz y el embés. Vamos a poner en negrito esto. ¿Te acuerdas que estas células epidérmicas están cubriendo tanto esta parte como la otra parte? Pero algo peculiar de la epidermis, aparte de que se compone en gran cantidad de células vivas, es que ellos poseen modificaciones. ¿Te acuerdas cuáles son esas modificaciones? Por ejemplo, tenemos a la cutícula, ¿no? En este caso, una especie de resina cerosa que, como es hidrofóbica, evita la desecación de la planta, porque imagínate, a partir de las diferentes células podría estar evaporándose el agua, pero ¿por qué no se evapora? ¿Por qué no se escapa? ¿Por qué no se deseca la planta? Porque tiene una capa cerosa que la recubre de naturaleza hidrofóbica, es decir, que rechaza el agua. Y si rechaza el agua, pues no puede perderse el agua a nivel de la superficie de la planta, ¿ok? Pero luego tenemos otro tipo de modificaciones, como los tricomas. Pero vamos a tener dos tipos de tricomas, los glandulares, en los cuales van a sintetizar resinas, bálsamos, ¿no? Y luego tenemos los tricomas no glandulares. ¿Se acuerdan que los tricomas también se denominan como pelos? Los tricomas no glandulares sirven para qué? Por ejemplo, en las cactáceas, ¿no? En el cactus. ¿Para qué sirve? Como si fuese vellos, ¿no? ¿Ok? Que recubren a toda la planta para evitar qué cosa? El impacto directo de la radiación solar. Luego tenemos a los famosos estomas. ¿Sí o no? A los estomas. ¿Y se acuerdan? Los estomas estaban compuestos de qué? De estas dos células, ¿no? Que se denominan células guardianes. Claro, pues, células guardianas. O también tenían otro nombre, ¿no? Células oclusivas. Y tenían también un orificio denominado como ostiolo. Pero, ¿qué sucedía? Estas células guardianas que se encontraban alrededor de toda la epidermis tenían la propiedad de trabajar a nivel de la vacuola que poseía para poder almacenar una gran cantidad o no de agua. ¿Cómo se denomina a esta capacidad? Turgencia, ¿no? Y el nivel de turgencia que poseían pues permitía que las células se hinchen o no, formando un orificio que regula qué cosa, tal como lo dice la pregunta, ¿no? Tienen como función la transpiración y permitir el intercambio gaseoso, ¿no? Dos alianzas. Continuemos. Vamos con la 3. A ver qué dicen en la 3, qué dicen en la 3. A ver, ya escuché a Camila, a Esther, a Jocelyn. ¿Qué opinan los muchachos? A ver qué nos dice en la 3, ¿no? La sangre es un tejido conectivo líquido que circula por capilares, venas y arterias de todos los vertebrados. Y está formada por células sanguíneas y plasma. Respecto a las células sanguíneas, marque la respuesta incorrecta. Veamos. ¿Qué nos dice? A ver, vamos a borrar esto. Vamos a ver esto. Vamos a borrar esto.
Vamos un poquito. ¿Cómo estoy usando el espacio? Ah, está bien. Listo, vamos con la pregunta 3. No dice, la sangre es un tejido conectivo líquido. Exacto. Eh, respecto a las células sanguíneas, marca la respuesta incorrecta. ¿Qué sucede? Mira, la sangre puede ser colocada en un tubito de ensayo y luego ser centrifugada. Profe, ¿qué es centrifugada? La centrifugación es un método, una técnica física para separar los componentes de una solución, bueno, de un medio líquido en cuanto a varias cosas, su inmisibilidad y su densidad. Por ejemplo, ¿no? Centrifugación. A través de equipo lo hacen las centrífugas, pues. La tienes que evaluar dependiendo, en este caso, de la posición relativa que lo tomes, la fuerza centrífuga o la fuerza centrípeta, va a hacer su trabajo. Miren, acá hay una centrífuga. Ven, estos tubos van a estar girando, 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 girando rápido, rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido. Yo tengo centrífugas en el laboratorio, por ejemplo, hasta de 12.000 revoluciones por minuto. O sea, 12.000 revoluciones por minuto. O sea, que en un minuto dan, ¿qué cosa? 12.000 revoluciones. ¿Se imaginan? Pero este giro lo que va a hacer es que la fuerza, en este caso, centrífuga, va a actuar sobre los diferentes componentes de este medio líquido para que se separe en cuanto a sus densidades. Ahora, cuando a un tubito de ensayo le colocas sangre, vamos a encontrar, por ejemplo, que se divide en tres partecitas. Por ejemplo, tubo con sangre centrifugada. Mira, mira, ¿ves? En diferentes ensayos bioquímicos que se hacen a nivel de la sangre, se coge muchas veces de esta forma. A la sangre se trata con centrifugación y obtenemos, miren, ¿ven todo este ejemplo? Amarillito, en la parte de la mitad como blanquito y al último está como rojo. Miren, a ver, otro. Acá, ven, acá mejor todavía. Amarillito, blanquito, rojito, ¿no? A un inicio, ¿cómo estaba? Todo estaba lleno, todo estaba rojo, pero después de la centrifugación se separan por densidades. Arriba el amarillo, en la mitad casi blanco y en la última parte el rojo. Profe, ¿pero qué son? En la parte amarilla encontramos al plasma sanguíneo, que viene a ser la porción líquida, que contiene proteínas solubles. Profe, ¿por qué solubles? Porque son proteínas que están disueltas en la sangre, ¿ok? Profe, en esa partecita blanquita, ahí encontramos a los leucocitos. Profe, ¿qué son los leucocitos? Los glóbulos blancos. En la parte roja encontramos a los eritrocitos, también denominados hematíes, también denominados como glóbulos rojos. Pero los leucocitos y los eritrocitos forman los elementos formes. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos dice lo siguiente? ¿No? La pregunta. Los neutrófilos constituyen del 60 al 70% total de las células blancas. En los leucocitos, los glóbulos blancos, vamos a tener diferentes tipos de células. ¿Ok? En la sangre, a nivel de la sangre que se encuentra en los capilares. ¿Ok? Vamos a tener por un lado a los granulocitos. ¿Te acuerdas, no? A los eosinófilos, a los basófilos, a los neutrófilos. Por otro lado tenemos a los agranulocitos, tenemos a los monocitos. ¿Ok? Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Por otro lado vamos a tener ya a los linfocitos también, ¿no? Pero ¿qué sucede, estimados? De toda esta proporción, quienes están en mayor cantidad son los neutrófilos, que van desde un 60 al 70%. De las células blancas, ¿ok? De los glóbulos blancos.
Por lo tanto, esto está bien. Tenemos que buscar la respuesta incorrecta. Nos dice, los monocitos son precursores de los macrófagos. Exacto. Los monocitos se encuentran a nivel de ¿qué? De la sangre. Y los macrófagos a nivel de los tejidos. Quiere decir, los monocitos cuando están en la sangre viajan, ¿no? Normal, normal, ¿ok? Pero luego cuando llegan a un tejido que los necesita, ellos se especializan, se diferencian. ¿En qué? En macrófagos. Los macrófagos son células inmunitarias con la capacidad de fagocitar, de engullir, de comer algún agente patógeno. O quizás a una célula humana, bueno, una célula hospedera infectada. Quizás no principalmente agente patógeno, pero quizás también puede ser a la misma célula que está infectada, parasitada intracelularmente. ¿Ok? Profe, ejemplos. Claro, pues te acuerdas cuando vimos en el tejido nervioso, ¿a quién encontramos? ¿Sí o no? ¿A quiénes encontramos? ¿Cuál es el macrófago del sistema nervioso? Las microglías, pues. Microglías. En el tejido óseo, ¿cuál es el macrófago? ¿Recuerdas? Los osteoclastos. ¿Ok? Por lo tanto, acá la B también es correcta. Las plaquetas se originan por fragmentación de los megacariocitos. Sí. Como parte de la formación de las células sanguíneas, vamos a poner acá, hematopoiesis. Hematopoiesis. Quiero que observes acá, mire. Hematopoiesis, ¿te acuerdas qué es la hematopoiesis, no? Son los procesos celulares que consisten en la formación de las células sanguíneas. Tenemos la mielopoiesis y la linfopoiesis. La mielopoiesis da origen ¿a qué? A la línea mieloide, que finalmente son neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, eritrocitos. Pero todo el proceso de formación de estas células no es de forma inmediata, sino es transitoria. Tiene que pasar por diferentes etapas. Pero vamos a esta etapa. Mira, de la mielopoiesis, de esta célula madre hematopoyética, van a ser la siguiente célula, la denominada megacardioblasto. Este megacardioblasto se convierte en megacariocito. Y a partir de este megacariocito vamos a encontrar diferentes destrucciones, diferentes divisiones, formando restos celulares conocidos como plaquetas o trombocitos. ¿Por qué, profe? Trombocito, para la formación de trombo. ¿Qué es el trombo? Un tipo de coágulo. ¿Ok? Vamos. Entonces, ¿se acuerdan qué función participan los trombocitos en la coagulación sanguínea? Las plaquetas se originan por fragmentación de megacariocitos. Verdadero. Los basófilos liberan enzimas durante las reacciones alérgicas. Exacto. Los basófilos, como los mastocitos, que también es un glóbulo blanco, también es un glóbulo blanco granulocítico, ¿ok? Los mastocitos, como los basófilos, ambos participan en reacciones de alergia. Y ellos producen histamina. Ok, por ejemplo, yo soy alérgico contra los ácaros. Ok, yo consumo antihistamínicos cuando tengo un episodio de alergia. Ok, ¿por qué? Porque esta liberación de histamina puede estar contribuyendo, por un lado, a la inflamación de la zona en la cual está ocurriendo el proceso de alergia. Entonces, para evitar esto, se consume antihistamínicos. ¿Cuál es el problema? Es que te inmunodeprimes. O sea, tus defensas pueden estar bajando y ahí es donde aparecen diferentes infecciones oportunistas, ¿no? Entonces, por descarte sería escalera, ¿no? La E. ¿Pero qué nos dice? Los eritrocitos en los mamíferos son células que presentan núcleo. No. Acuérdate que en los reptiles presentan, pero en los eritrocitos, en los mamíferos no. ¿Ok? Vamos a tener esta célula, por ejemplo, ¿no?
¿Por qué la célula tiene esta forma, los glóbulos blancos? No tienen núcleo. La pérdida de núcleo lo que le permite es un comportamiento más hidrodinámico. Porque acuérdate que los capilares, los eritrocitos tienen que estar viajando alrededor de todo el torrente sanguíneo. Y el torrente sanguíneo es como una especie de túnel en la cual el tamaño del túnel no es igual en todos lados. En las venas, en las arterias puede ser grande. Pero ¿qué sucede en los capilares? En los capilares es más chico. Ahí tienen que estar pasando estas células y esta apariencia en forma de disco lo que le permite justo es atravesar, acoplarse muy bien a esos pequeños tamaños, a esos pequeños túneles de los capilares para que puedan atravesarlos, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál sería? Acá estaríamos viendo a lo escalero. ¿Ok? Veamos. De todos modos, por favor, recuerda que la ausencia de núcleo en los eritrocitos es una innovación en los mamíferos, ya que en peces, en anfibios, en reptiles, e incluso en aves, los eritrocitos poseen núcleo. ¿Ok? Ahí está. Poseen. Vamos con el siguiente. 4. ¿Qué nos dicen la 4? A ver. Las células necesitan energía para el transporte activo en sus membranas y para el metabolismo anabólico. Los seres vivos pueden incorporar esta energía a sus células en forma directa o indirecta, respectivamente, a través de los procesos de, veamos, ¿no? Nos dice, las células necesitan energía para el transporte activo de sus membranas. Claro, pues el transporte contra la gradiente electroquímica necesita energía. Para el metabolismo anabólico, claro, una construcción de moléculas complejas es como un edificio. Si tú tienes ladrillos, necesitas, pues, obreros que gasten su energía para darle una forma organizada. O es que, ¿cómo crees que de un montículo de ladrillos nace una casa? Todo es mediante la organización, pero la organización que requiere energía. Ah, ya ves. Pero ¿de dónde obtienen esa energía? Mira, los seres vivos pueden incorporar esta energía a sus células de forma directa o indirecta, respectivamente, a través de los procesos de... Ahí viene la cuestión. Los organismos autótrofos pueden tener esta energía de forma directa. ¿Por qué? Porque ellos mismos ya pueden producir este tipo de energía. ¿A través de qué? Este caso de la fotosíntesis. La producción de qué? De materia orgánica compleja. Pero esta materia orgánica compleja posee varios enlaces químicos que almacenan una gran cantidad de energía. Por lo tanto, estos organismos ya a través de ello pueden, ¿qué cosa? Obtener esa energía química que necesitan. O de forma indirecta, ¿no? En la cual es mediante la respiración celular. Degradar ciertas moléculas orgánicas para poder aprovechar esta energía liberada, ¿no? Vamos a tener con la 4 la B. ¿Listo? Vale. Pasamos con la 5. ¿Qué nos dice? En las plantas y animales el intercambio de gases está relacionado con el ingreso de materiales nutritivos inorgánicos, gaseosos y la salida de catabolitos. Determina el valor de verdad en las siguientes alternativas en relación al intercambio de gases en los seres vivos. ¿Qué nos dice? En las plantas superiores el CO2 y el oxígeno ingresan por difusión en las hojas. Exactamente, ¿no? Exactamente, verdadero, verdadero. En las algas los gases difunden del medio acuático a las células. Lógicamente, también, de acuerdo a que las algas son plantas primitivas acuáticas, ¿no? En la cual todo su cuerpo está cubierto en este caso, de agua. Y los gases que se encuentran aquí están disueltos relativamente en el agua, lo cual
pues a nivel de las células se permitió una difusión óptima. En la tercera, el intercambio de gases en los insectos se realiza a nivel de las branquias. No, ¿verdad? En los artrópodos encontramos un grupo que sí respira a nivel de branquias, pero no son los insectos, sino son los crustáceos. Los insectos respiran a través de ¿qué? De tráqueas, ¿no? Por lo tanto, acá, falso. En la lombriz de tierra el intercambio se realiza a través de su cutícula. Verdadero, ¿no? Por lo tanto, sería verdadero, verdadero, falso, verdadero. 5 dado. Listo. Pasamos a continuación. Durante una excavación para la construcción de un centro comercial en una ciudad costera, se encontraron rocas con unas impresiones pertenecientes a cierto animal acuático. Este hallazgo permitió establecer que en un pasado esa zona estuvo recubierta por el océano. ¿Qué rama de la biología se encarga del estudio de estos restos? Fácil, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Qué opina? Veamos, ¿no? Ay, ay, ay. Vamos a ver, la hidrobiología, ¿qué estudia? ¿Se acuerdan, no? Los seres vivos en el agua, aquellos que viven en el agua, ¿no? Vamos a checarlos un poco. Seres vivos que viven en el agua, ¿no? Eso es lo que estudia la hidrobiología. La taxonomía que estudia, la clasificación y nombramiento, nominación de los seres vivos, ¿sí o no? Ahí está. Que estudia la biología forense, ¿ok? En este caso, aplica los conocimientos biológicos en la criminalística, ¿no? El estudio de las huellas, de secreciones, de fluidos corporales que van dejando, ¿no? ¿Qué estudia la geología en este caso? Pues estudia la Tierra. ¿Y la paleontología qué estudia? El objeto de estudio son los restos fósiles, ¿sí o no? ¿Qué nos dice acá, no? Se encontraron rocas con impresiones pertenecientes a cierto animal acuático. Estos hallazgos permitieron establecer que en un pasado esa zona estuvo cubierta por el océano. Y claro, porque la paleontología estudia la historia de la vida, pero en términos de restos fósiles. ¿Ok? Por lo tanto sería 6 casa, ¿no? Pasamos al siguiente. Vamos con la 7. ¿Qué nos dice? Entre las macromoléculas que forman parte de los seres vivos, existe un grupo con una diversidad de funciones, por lo que se les considera las más versátiles. Estas biomoléculas están compuestas de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno e incluso azufre. ¿Cuál sería? Nos dice, ¿no? Entre las macromoléculas encontramos proteínas, ácidos nucleicos, polisacáridos, ¿ok? A esos encontramos, ¿no? Ahora, dice que exhiben una diversidad de funciones. Y acuérdate que la mayor cantidad de funciones que se desempeñan en una célula, en un tejido, en un organismo, es llevado a cabo por las proteínas. Y las proteínas se componen de ¿qué? De aminoácidos, ¿verdad? Vamos a encontrar acá, aminoácidos, configuración química. Aminoácidos. Profe, ¿por qué se denomina aminoácido? Uy, ¿qué pasó? Ah, caramba.
Profe, ¿por qué se denomina aminoácido? Porque tiene un grupo amino, y porque tiene un grupo carboxilo, que deriva del ácido carboxilo. Por eso se denomina aminoácido. Aminoácido. Esta es la estructura química de un aminoácido. Tiene su carbono central, un hidrógeno libre, el grupo carboxilo, el grupo amino, y le queda uno tercero, que viene a ser ¿qué cosa? La cadena lateral, la cual puede estar variando, diferentes ¿no? Grupos funcionales puede estar poseyendo. Y cada grupo funcional le aporta esa singularidad, esa individualidad a cada aminoácido. Profe, ¿cómo cuáles? Clasificación de todos los aminoácidos. Acá tenemos, a ver, por favor, que sea grandecito, que sea grandecito. Caramba. Vamos con tamaño de la imagen que sea grande, ¿no? ¿Qué tal? Ahí está. Miren, acá están los diferentes aminoácidos. Por ejemplo, profe, no te me marees, ¿ya? No vueles todavía. Es sencillo, mira lo que te voy a explicar. Atento nada más. Este primer aminoácido se denomina alanina. ¿Ves su carbono central? ¿Ves su grupo carboxilo? ¿Ves su grupo amino? ¿Y ves su átomo de hidrógeno unido? El siguiente aminoácido es la valina. Mira, su carbono central, su grupo amino, su grupo carboxilo y su átomo de hidrógeno. El siguiente es la leucina, su carbono central, su hidrógeno, su grupo amino, su grupo carboxilo. Pero quiero que te des cuenta con estos tres primeros aminoácidos y el resto de aminoácidos que es la cadena lateral, la cual varía. Mira, acá hay un grupo metilo nada más. ¿Ok? Otro grupo metilo, pero ramificado. ¿Ok? Luego tenemos una cadena lateral hidrofóbica. ¿Sí? Luego igual acá. Entre otros, ¿no? Vamos a encontrar acá. Pero quiero que te des cuenta, vamos a ir. Mira todos los átomos que tú estás observando. Átomo de carbono, átomo de oxígeno, átomo de nitrógeno, átomo de hidrógeno. Pero, profe, ¿dónde está eso de azufre? Vamos a ir a buscarla. Mira este átomo de metionina, tu cadena lateral. Mira, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno. Ese. Ya te sabes la tabla periódica, supongo, ¿no? Al menos el 80%, ¿no? Acá está, ¿no? El azufre. Profe, ¿hay otro? Sí. Y eso es en la cisteína. Acá, mira. En la cisteína, otro aminoácido. ¿Ves acá? Otra vez azufre. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Sencillo, ¿no? Proteínas. 7 proteínas. ¿Qué nos dice en la 8? La pandemia debido a la enfermedad por coronavirus tiene como agente patógeno al SARS-CoV-2, un tipo de coronavirus que afecta nuestras vías respiratorias. Este agente patógeno presenta, a ver aquí, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? A ver, ¿cuál sería? Nos dice, ¿no? Este agente patógeno presenta ADN y ARN, pero para todo esto, para que comprendas, vamos al ciclo de vida del SARS-CoV-2. Vamos a ver. Quiero que observen el ciclo de vida. No se mareen, por favor. Solamente tomen atención. No se desvíen en, en otras partecitas de la imagen. ¿Ya? Solamente síganme la hilación. Para que se vea bonito. Un poquito más sencillo. No tan volado como el que estoy viendo. Ahí está. Miren cómo acá tenemos al virus, al coronavirus, al SARS-CoV-2.
Esto se une a la membrana a través de unas proteínas que reconoce, ¿no? ¿Te acuerdas cómo se llama esta proteína verdecita que es la que forma estas espinas, como las spike, ¿no? Las espigas. Estas se anclan a ciertas proteínas que están en la membrana de las células que van a ser infectadas y este primer paso, ¡pa! Unión, ¿no? Luego se mete, mira cómo se mete el virus. Pero ¿qué sucede? El virus dentro de, todo virus dentro, tiene que tener su material genético. ¿Y sabes qué material genético ellos poseen? ARN, ¿ok? Son virus de ARN. El ARN es liberado y este ARN es leído por los ribosomas propios de la célula que han infectado. Se van a producir ciertas proteínas, pero acuérdate que el ARN mensajero, ¿de quién deriva? Del virus, pues. El ARN mensajero deriva del virus, el ribosoma deriva de la célula hospedera. Pero finalmente las proteínas que se van a producir, ¿de quiénes son? Del virus. ¿Ok? Del virus. Y esta proteína que se va a estar produciendo, mira, esta proteína, no, este es utilizando diferentes fármacos, ¿no? Acá, mira. Se libera el ARN que posee, va produciendo proteínas propias del virus, y estas proteínas propias van formando más ARN mensajeros para la formación de qué? De más partículas virales del SARS-CoV-2 y luego son liberados. ¿Ok? ¿Qué nos dice? ¿Este agente patógeno presenta ADN y ARN? No, presenta solo ARN. Por lo tanto, no. La cabeza icosaédrica y cola, no. Acuérdate que los que poseen estos son los bacteriófagos, ¿no? Bacteriófagos. ¿Ves? Una cabeza icosaédrica y una cola. Una simetría helicoidal. Tampoco tiene una simetría helicoidal. Virus helicoidales. Mira, ¿ves? Este es un virus helicoidal. Esta no tiene la forma, el SARS-CoV-2, ¿sí o no? Y luego nos dicen las retrotranscriptasas. Y aquí viene la cuestión. Para que el SARS-CoV-2 pueda replicarse, pueda propagarse en una célula, no necesita retrotranscriptasas. Pero ¿qué sucede? Cuando se hacen las pruebas moleculares, yo hacía pruebas moleculares durante cierto periodo de la pandemia, de la cuarentena. ¿Qué se necesita? Se necesita utilizar ciertos kits de diagnósticos. Estos kits son como un conjunto de reactivos que tienen una función específica para este diagnóstico molecular. Porque acuérdate que en este caso se realiza un tipo de diagnóstico molecular, ¿no? Utilizando una técnica que no te voy a decir porque vas a volar y vas a estar acumulando conocimiento que todavía no te pido que tengas. Pero ¿qué sucede? La mayoría de técnicas de biología molecular trabajan con mayor facilidad en el ADN, no tanto en el ARN. El ARN es muy reactivo, en cambio el ADN no tanto. Entonces la mayor cantidad de técnicas se realizan utilizando el ADN. ¿Ok? Y justo esta técnica que se emplea para el diagnóstico molecular trabaja utilizando ADN. Pero, profe, el virus del SARS-CoV-2 se replica y su material genético es ARN. ¿Qué se hace acá? ¿Te acuerdas cómo se denomina el proceso de ADN a ARN? Transcripción. ¿Sabes cómo entonces se denominaría el caso contrario? Sí, yo sé que el virus está compuesto de ARN, pero necesito pasarlo a ADN, porque el ADN es una molécula más fácil de manipular, de utilizar mis técnicas de biología molecular. Se denominaría retrotranscripción. ¿Y qué realiza esto? Una enzima denominado como retrotranscriptasas. Por lo tanto, pero esto es para el diagnóstico. No se necesita en el ciclo de vida del SARS-CoV-2. Tampoco. ¿Ok? Entonces, 8, ¿qué nos dice? El ARN como genoma. Claro, es su genoma. 8, escalera. Pasamos con el siguiente. ¿Qué nos dice?
Cuando un virus patógeno invade nuestras células, se inicia la producción de más virus y este aumento altera el organismo, lo que se manifiesta como signos y síntomas en el infectado. Muchos de estos cambios perjudiciales en el organismo son consecuencia de un evento que se manifiesta en la última etapa de la replicación viral. Dicho evento se denomina como... Acá tienes un ejemplo. Ingreso, liberación, traducción, proteólisis, transcripción, traducción, replicación, ensamblaje, entre otros, ¿no? Diferentes, ¿ok? Pero, ¿cuál viene a ser estas etapas que se dicen? Que se mencionan en las opciones. Ensamblaje, integración, lisis, adhesión y traducción. Vamos a tener una célula. Y la célula se ve infectada por parte de un virus. El virus llega, su núcleo, acá tenemos su núcleo. El virus llega y va a estar utilizando toda la maquinaria celular propia de esta célula hospedera. Y va a comenzar a replicar su material genético, va a estar produciendo más proteínas. ¿Para qué? Para que luego se vayan formando una mayor cantidad de virus. Pero acuérdate que anteriormente eran ARNs o ADNs, proteínas, ¿ok? Por lo tanto, esto tiene que organizarse, tienen que ensamblarse para formar nuevamente una partícula viral. Y se forman varias, ¿no? Esto todo se denomina como ensamblaje. Pero la célula sigue viviendo. ¿Cómo se liberan? Mediante lisis. La célula se rompe. Y cuando se rompe, se liberan estos virus. Pero no solamente se liberan estos virus, ¿qué más se libera? Los componentes intracelulares. Y cuando se liberan estos componentes, ¿tú crees que es normal? No. Las células vecinas van a detectar que hay componentes que no deberían estar ahí. Estos componentes únicamente tienen que estar ¿dónde? Dentro de las células. Entonces, ¿qué sucede esto? Va a liberarse esta gran cantidad de moléculas internas de una célula y estas células van a reconocer y van a producir agentes proinflamatorios. ¿Por qué? Porque saben que una destrucción de la célula no es un proceso normal. Van a comenzar a liberar citoquinas. ¿Para qué? Para que diferentes leucocitos migren hacia esta zona. ¿Ok? Pero, ojo, acá se está dando un proceso inflamatorio. Está doliendo. Pero no solamente eso. Una célula no está solamente lisándose. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 100. Y por lo tanto, si anteriormente en este tejido infectado tenías, digamos, 10.000 células, ahora ¿cuántas tendrías? 8.000. ¿Y qué pasó? Esas 2.000 han muerto. Ahora yo te pregunto, ¿crees que los 8.000 van a estar funcionando como la misma cantidad de los 1.000? No, ¿verdad? Por lo tanto, las funciones se van a estar alterando y de esta forma apareciendo signos y síntomas. Ah, profe, entonces es la lisis, claro, porque la lisis implica la muerte de la célula hospedera. Y si mueren las células, ya no se está llevando a cabo la función. ¿Ok? 9 barco. Vamos ahora con la 10. ¿Qué nos dice en la 10? El citoesqueleto es una red proteica formada por microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. Esta estructura confiere diversas propiedades a la célula, volviéndola dinámica de acuerdo a la polimerización y a la despolimerización de sus componentes. Del siguiente listado determine el evento que no implica al citoesqueleto. Veamos. La diapédesis. Profe, ¿qué es la diapédesis? Tienes un vaso sanguíneo, tienes un tejido infectado y las células que se encuentran acá, los diferentes glóbulos blancos específicos de este tejido, lo que van a hacer es llamar. Van a liberar ciertas proteínas que en los capilares cercanos van a indicar otro mensaje para que los diferentes leucocitos que están viajando por aquí se queden acá y migren al tejido infectado. Pero ¿cómo logran pasar esta barrera de células sanguíneas? ¿Te acuerdas cómo se denomina? La pared endotelial. Acá tenemos una célula epitelial, otra célula epitelial y acá tenemos un leucocito. ¿Cómo pasa del torrente sanguíneo al tejido infectado?
este se va a estar metiendo por acá. Este proceso, ¿cómo se denomina? Diapedesis. ¿Pero tú crees que el leucocito pasa normal? No, tiene que estrecharse. Es como cuando antes pasabas una, no sé si alguna vez has tratado de pasar una reja a través de ella y como que tratas de qué, ¿no? La respiración, contraes tu pecho, ¿no? ¿Para qué? Para que puedas ingresar. Lo mismo hace una célula. Lo que hace es tratar de reorganizar su qué, su citoesqueleto, para que en este caso se comience a estrechar y logre atravesar. Ah, mira, entonces el citoesqueleto sí participa en la diapedesis o diapédesis, exacto. En el clivaje celular, lógicamente, pues, ¿no? En la división del citoesqueleto, en la división de una célula, todo el citoesqueleto se reorganiza para favorecer este proceso. El movimiento ameboideo, lógicamente, acuérdate que las amebas tienen este movimiento peculiar, ¿no? En los cuales vemos que ellos poseen ¿qué cosas? Ciertas prolongaciones, ¿no? De su citoplasma, conocidas como pseudópodos, que van a permitir ¿qué cosa? No nadar, sino reptar. Así como lo hace un reptil, reptar, ¿no? Lo mismo hacen estas células, estas amebas. Luego tenemos, por lo tanto, sí, ¿no? Formación del uso mitótico, claro, pues porque te acuerdas como a una célula que va a repartir sus cromosomas, ¿te acuerdas que se forma qué cosa? El uso mitótico, esta serie de microtúbulos en los cuales se ven anclados los cromosomas para luego para ser separados equitativamente hacia las células hijas. Ah, entonces también. Y la glucólisis es un proceso bioenergético, metabólico, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Por lo tanto, 10 dado. Vamos con la 11. ¿Qué nos dice en la 11? A ver. Se identifica un animal acuático con múltiples poros a lo largo del cuerpo por donde ingresan partículas de alimento y realizan la digestión en el interior de las células. Marque la alternativa que mencione el organismo al cual se escribe, ¿no? Las planarias, por ejemplo, que son platelmintos. ¿Cómo logra alimentarse? ¿De acuerdo a los platelmintos? ¿Qué digestión hacen? Una digestión. Una digestión intra y extracelular. ¿Sí o no? Luego tenemos a los anélidos, como la lombriz de tierra, a los moluscos, a la medusa, ¿sí o no? Como un nidario. ¿La medusa qué son? Los nidarios. Ellos también realizan una digestión intra y extracelular. Los moluscos también no, acá solamente es extracelular. Y los anélidos, extracelular. ¿Ok? Las esponjas, ¿qué son? Son los denominados poríferos. Y por alguna razón se denominan poríferos, claro, por la presencia de poros en su superficie, gracias a las células denominadas como porocitos, ¿sí o no? ¿Qué tipo de digestión realizan? Ya que ellos no se organizan, o sea, son pluricelulares, sin organización tisular. Cada célula es responsable de su alimentación, por lo tanto la respiración es intracelular. Por lo tanto sería 11 dado. Vamos con la 12. ¿Qué nos dice? Una mutación génica autosómica dominante provoca que el cartílago fetal no se convierta en hueso concretamente, lo que resulta en enanismo, en acondroplasia. Al respecto de los siguientes matrimonios, ¿cuál tendría el 25% de hijos sanos? A ver, veamos. Acá, en el primero, ¿no? ¿Cuál sería, no? Vamos a considerar que el lado izquierdo es padres y el lado derecho es madre, ¿ok? El lado izquierdo proporciona estos alelos y la madre provee estos alelos. Entonces la combinación por este lado sería hacia acá, hacia acá, hacia acá y hacia acá. Por lo tanto, en términos de proporciones fenotípicas, ¿qué tendríamos? Acuérdate, ¿no? Que nos dice que el enanismo es una mutación génica autosómica dominante. O sea, si tenemos AA, un individuo es A, es homocigoto dominante o es homocigoto o es heterocigoto, va, en este caso, padecer de enanismo, ¿no? En cambio, los que no,
y no enano, ¿no? Acá, enano. ¿Listo? Por lo tanto, combinando estos alelos, ¿qué tendríamos? Tendríamos 50% homocigoto dominante y 50% homocigoto heterocigoto, ¿no? Por lo tanto, todos son 100% enanos. En el siguiente, lo mismo, mira, el alelo, tanto en el padre como en la madre, lo mismo. Entonces, eso sería 100% enanos. Todos serían enanos homocigotos dominantes. Aquí, mira, homocigoto recesivo, por lo tanto, todos son homocigotos recesivos. 100% no enanos. En el siguiente, mira, ¿te acuerdas de esta proporción, no? Sería 25% homocigoto dominante, 50% heterocigoto y 25% homocigoto recesivo. Veamos, de estos tres opciones, ¿cuáles son los que no son enanos? Estos. ¿Y cuánto porcentaje es? 25%. ¿Cuál tendría 25% de sanos? ¿Cuál? Este tipo de matrimonio. 12 barco, ¿no? Continuemos. ¿Qué nos dice? Da 3. Esto es facilito. Los trabajos de Gregor Mendel sobre Pisum sativum arveja permitieron entender los mecanismos de herencia en su segunda ley, ley de la segregación independiente. A partir de la cruza dihíbrida, se obtiene una generación F2 cuya proporción fenotípica es, ¿te acuerdas, no? Dihíbrida. Vamos a poner para dos genes, el gen A y el gen B, digamos. Como son dihíbridos, acá vamos a tener. Este es el primer, este es un progenitor y el otro progenitor. ¿Ok? En el primer caso, vamos a tener 100% de qué? AA, BB. Esa es la generación filial 1, ¿no? P1. Y en la F2, pues aquí sí viene la cuestión, ¿no? Las combinaciones, ¿no? En la F2, a ver, ¿cuál sería? Vamos por AA, BB. ¿De acuerdo, no? Entonces tenemos las diferentes combinaciones. Con nuestro cuadro de Punnett, vamos a tener diferentes combinaciones. AB, AB, AB y AA. Lo mismo por acá. AB, 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 AB. ¿Listo? Y acá vamos a encontrar diferentes combinaciones. ¿Recuerdas, no? Las proporciones fenotípicas y genotípicas. Pero acuérdate que por la segunda ley, en las proporciones fenotípicas, vamos a encontrar 9 con ambos caracteres dominantes. Ambos caracteres dominantes. Dominantes. Luego tenemos 3, la cual tiene un carácter dominante y un carácter recesivo, un alelo recesivo. 3, el primero es un recesivo y el otro es dominante. Y 1 en la cual cada uno de los alelos es recesivo y el otro también es recesivo, ¿no? Entonces tendríamos esta relación, esta proporción. Por lo tanto sería 9, 3, 3, 1, ¿no? 13 casita. Veamos, ¿qué nos dice? El cariotipo de humano presenta 23 pares de una célula diploide, ordenados según su forma y tamaño. Se resume que una fórmula cromosómica en un varón normal es 46, la cantidad total, ya, total de cromosomas, y XY, los cromosomas sexuales. Digamos, supongamos que una mujer, ¿cómo sería? Mujer, ¿cómo sería? 46 cromosomas, X, XX. Esos son los cromosomas sexuales. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuál sería la fórmula cromosómica de una mujer con síndrome de Down? Vamos a ver, si es una mujer, ya sabemos que tiene cromosoma XX, pero nos dice que tiene síndrome de Down. Acuérdate que el síndrome de Down es la famosa trisomía del par 21.
sea, en vez de tener 2 cromosomas 21, tiene 3. ¿Qué tipo de mutaciones? Estas mutaciones cromosómicas, ¿no? Por lo tanto, la mujer, ¿cuál sería la fórmula cromosómica? 47. ¿Por qué? Porque acuérdate que tiene un cromosoma adicional. ¿Qué tipo de cromosoma sexual sería? XX. ¿Y cuál es el que está en adición? El 21. Ah, listo. Entonces, ¿cuál sería? 14. Casa. Continuemos. La bioética establece principios que permiten realizar con responsabilidad el quehacer científico en el ámbito médico, biológico y ambiental. Uno de estos principios señala que no se puede buscar hacer un bien a costa de hacer un daño, por lo cual se denomina el principio de, sencillo, ¿no? Beneficencia, ¿no? Es la obligación del bien, señala que no se puede buscar hacer un bien a costa de hacer un daño. ¿Ok? 15, alianza. Vamos con la 16. Sencillísimo, ¿no? También. La teoría de la herencia de los caracteres adquiridos, que se basa en la hipótesis del uso y desuso de sus partes, y que tomó como ejemplo el desarrollo del cuello de las jirafas, fue propuesta acuérdate que Darwin fue selección natural. Donsky fue el neodarwinismo. Hugo de Bryce fue, ¿qué cosa? Mutacionista. Y Jean-Baptiste de Monnet fue defensor del fijismo, ¿no? Del transformismo, disculpen, la corriente de Lamarck, ¿no? Lamarckismo. Jean-Baptiste de Monnet, que propone justo la transferencia, la herencia de caracteres adquiridos, ¿no? Por ejemplo, si un padre adquiere músculos, paquetes musculares fuertes, su hijo no necesariamente, ¿no? Va a tener estos caracteres, ¿no? Acá tenemos al Lamarckismo. Entonces sería Jean-Baptiste de Monnet, ¿no? Las jirafas, ¿no? Que el incremento del tamaño, de la longitud de las jirafas ha sido de forma sucesiva porque ha sido transferido de los progenitores a los descendientes de forma consecutiva, ¿no? Eso fue lo que plantó Jean-Baptiste de Lamarck, ¿no? 16 dado. ¿Qué nos dice la 17? A ver, ¿qué opinan ustedes? A ver. Vayan pensando un minutito, a ver. ¿Cuál sería? A ver, los insectos tienen el sistema digestivo muy variado dependiendo del tipo de alimentación. En general, este sistema tiene una parte anterior, una parte media y una parte posterior. Marque la función que caracteriza la parte media. Tenemos acá, ¿no? ¿Te acuerdas del buche, la molleja, que está más que todo asociado al almacenamiento y trituración? En este caso sería la parte anterior, ¿no? Ahí. Luego tenemos la parte media, que está asociada más que todo a la digestión y absorción. Y luego tenemos la parte final, ¿no? O la parte posterior, que está asociada ¿a qué? A la absorción, pero de agua y eliminación de desechos. Por lo tanto, ¿cuál sería la parte media? Estaría asociada ¿a qué? A la digestión y a la absorción. 17, alianza, ¿no? ¿Qué nos dice la 18?
Durante la formación de la orina se distingue la filtración, la reabsorción y la secreción. Al respecto señala el enunciado correcto acerca del nombre de estructura y la fase en la que está implicada. En este caso estaríamos hablando de las nefronas. ¿Te acuerdas que las nefronas se compone por aquí este ovillo de arteriolas? Y luego vamos a encontrar una estructura que la recubre denominada como la cápsula de Bowman. Acuérdate, acá tenemos al glomérulo, la cápsula de Bowman, y a partir de la cápsula de Bowman se extiende, ¿no? Todo un túbulo muy curvado, ¿no? La cual tiene segmentos. Por ejemplo, el túbulo contorneado proximal, porque está próximo a la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado distal, porque está distante a la cápsula de Bowman, y la asa de Henle, ¿no? A lo largo de todos estos puntos se van a estar llevando a cabo la filtración, ¿no? La eliminación de ciertas sustancias en exceso, la reabsorción, si quizás hay algunas sustancias que se filtraron, pero son necesarias, se reabsorbe, y la secreción, pues si es que hay algunas sustancias que no se filtraron, entonces a lo largo del túbulo contorneado se van a estar secretando esas sustancias que no se eliminaron. ¿Ok? Por lo tanto, a ver, veamos, ¿cuáles son las diferentes fases que están asociadas? El glomérulo de Malpighi, la filtración glomerular. Exactamente, ¿no? 18 aliens. Identifique si la característica de una vena o una arteria si corresponde a una de estos dos tipos de vasos sanguíneos. ¿Cuáles serían estos? A ver. Veamos, ¿no? Sus paredes vasculares son delgadas. Esto es de una vena, ¿no? Porque las arterias poseen paredes vasculares gruesas. Poseen válvulas. Las venas poseen válvulas. Sus paredes vasculares son anchas y elásticas. No, las arterias poseen sus paredes anchas y elásticas. Devuelven la sangre de los corazones, de los órganos al corazón. Acuérdate que las arterias salen del corazón y las venas llegan al corazón. Entonces sería una vena, ¿no? Vena, vena, arteria, vena. Acá, 19 alianza, ¿no? Continuemos. ¿Qué nos dice la 20? A ver, veamos qué opinan ustedes. Dora presenta un problema de crecimiento de la adolescencia. Luego de unos análisis se detecta que presenta niveles de hormona somatótropa, por lo que el problema podría presentarse a nivel de ¿dónde se produce la hormona somatotropina? ¿Se acuerdan? Tenemos esta glándula denominada como pituitaria, que posee una parte anterior y una parte posterior. La parte anterior se denomina como adenohipófisis y la adenohipófisis produce una hormona denominada como somatotropina, ¿ok? O somatotrofina, u hormona del crecimiento. Luego, ¿hacia dónde se va a dirigir? ¿Dónde va a estar dirigiéndose? Y esto es algo que muchos alumnos se confunden. Muchos, que piensan que la hormona actúa de frente en el tejido óseo para que estos crezcan y de esta forma la persona aumente su estatura, ¿no? Crezcan sus extremidades. ¿Ok? Pero no. Esta hormona, la somatotrofina, primero viaja a dos cosas, a dos lugares. Al músculo y al hígado.
y el hígado es el que va a estar produciendo a las conocidas somatomedinas. Y son las somatomedinas las cuales van al tejido óseo. Y es a nivel del tejido óseo que logra estimular su crecimiento. ¿Ok? ¿Te estás dando cuenta, no? Somatotropina a este nivel, somatomedina a este nivel. Por lo tanto, si nos dice que que se detecta que presenta niveles de hormona somatótropa, es en cuanto a esta hormona, ¿sí o no? Por lo tanto, no estaríamos pudiendo hablar de esteocitos, osteoclastos y osteoblastos porque ellos no se afectan directamente con esta hormona. Receptores intracelulares de la hormona. La hormona somatotropina es de tipo proteico. Por lo tanto, sus receptores no son intracelulares, son extracelulares. ¿Quiénes relacionados con el catabolismo lipídico? Pues, ¿cómo con el catabolismo? Con la degradación de lípidos. Más bien sería la producción, con la síntesis de lípidos. Porque si está estimulando el crecimiento de algo, significa que va a haber un aumento. Y por lo tanto, un aumento de células. Y si incrementa las células, ¿qué incrementa también? Sus membranas. Por lo tanto, incrementa la síntesis de lípidos. La producción de somatomedinas óseas, no, las somatomedinas son producidas a nivel, ¿no? Que te había explicado. Los receptores de membrana de miocitos y hepatocitos, claro, porque los hepatocitos y los miocitos son los principalmente afectados por la somatotropina. Si hay un defecto en los receptores que poseen estas células, pues lógicamente la somatotropina no va a poder actuar sobre ellos. 20 escalera. Pasamos con la 21. ¿Qué nos dice la 21? Tras una siembra de semillas de cacao, estas debieron germinar hacia el día 8. Sin embargo, no sucedió. Se decidió remover la tierra y volver a sembrar, mas llegó el día 8 y tampoco germinaron las plántulas. El especialista a cargo sospecha que se deba a un problema hormonal de la semilla y se atribuye este fenómeno a la falta de... Sencillo, ¿no? Vamos a ver unos segundos a ver qué nos dice. Giberelinas, no exactamente, ¿no? Giberelinas, yo siempre le giberelinas por germinación, ¿no? 21 alianzas. ¿Qué dicen las 22? Una persona comienza a sentir dolores de cabeza, pérdida de visión periférica, náuseas, vómitos, disfunción sexual, exceso de sudoración, glucosa elevada, dolor articular. El médico le comentó que sus análisis arrojan un problema hormonal. ¿Cuál sería? Este caso es sencillo porque, como estás observando, hay diferentes procesos fisiológicos que se están viendo afectados. Por lo tanto, cada uno de estos es repercusión del mal funcionamiento de diferentes organelas, de diferentes glándulas. Pero sabes que las glándulas periféricas son controladas por una glándula, la denominada hipófisis o glándula maestra o pituitaria, ¿no? 22 escalera. Quédese en la 3. En relación con el sistema nervioso de invertebrados, ¿cuál de estos presenta una conformación de tres pares especializados? ¿Cuáles serían? A ver qué nos dice cuál de los siguientes presenta una conformación de tres pares especializados, ¿no? A ver. Acuérdate que los anélidos poseen un sistema nervioso ganglionar, al igual que los moluscos y al igual que los artrópodos. Mientras que la actinia y las anémonas, que forman parte de los nidarios, tienen un sistema nervioso reticular, por lo tanto ellos no son.
¿ok? Se denomina como sistema nervioso ganglionar porque está la presencia de ganglios, pero los anélidos poseen dos ganglios, en este caso cefálicos, y ganglios eh, subesofágicos. En cambio, los artrópodos poseen ganglios cefálicos, ¿sí? Y por otro lado, ganglios cefálicos dorsales. Pero los moluscos, como en los bivalvos, vamos a encontrar que hay tres ganglios, tres pares de ganglios, los conocidos como ganglios cefálicos, pedales o pediales, y los ganglios viscerales. Son tres pares, ¿te acuerdas, no? Entonces sería 23 barquito. ¿Qué nos dice la 29? ¿Qué nos dice la 29? A ver. A ver qué nos dice. Después de un accidente, una mujer comienza con pérdida de reflejos, disminución de la secreción salival, pérdida del equilibrio, pérdida de audición, alteración de la presión sanguínea. Estas son consecuencias de daño respectivamente en... Vamos por lo más sencillo, pérdida de equilibrio. Esto es formando parte de qué? Del cerebelo. Pérdida de la audición. Esto es formando parte de qué? Del tálamo, ¿no? Alteración de la presión sanguínea, clásico, del hipotálamo. Pérdida de reflejos, el arco reflejo, sería de la médula espinal. Disminución de la secreción salival, el bulbo raquídeo, ¿no? Asociados al proceso de insalivación. Bulbo raquídeo. Por lo tanto, busquemos, ¿no? Los que empiezan con médula, C y E, luego bulbo raquídeo, acá está, ¿no? Luego, a ver, cerebelo, cerebelo, tálamo, tálamo, hipotálamo. 24, casa, ¿no? Pasamos con la 25. ¿Qué nos dice? Durante el ciclo celular se lleva a cabo el crecimiento y la división celular. No obstante, en la segunda no se realiza gran parte de la actividad metabólica porque ocurre en la... Ya te dicen, durante el ciclo celular se lleva a cabo el crecimiento y la división celular. No obstante, en la segunda, o sea, en la segunda, acá, en la segunda, no se realiza gran parte de la actividad metabólica, sino donde se realiza aquí. Porque ocurre en la... ¿Dónde ocurre este crecimiento? Acuérdate que ocurre en la fase G1, pero también ¿dónde? Acuérdate que en la fase G1, S y G2, en la 1 hay crecimiento, actividad metabólica. En la S, duplicación del ADN, actividad metabólica. En la G2 van a comenzar a sintetizarse diferentes eh, proteínas para reorganizar el citoesqueleto. Actividad metabólica, pues está sintetizando proteínas. Por lo tanto, la mayor cantidad de la actividad metabólica está llevándose a cabo en la interfase. ¿Ok? Vamos en la 26. ¿Qué nos dice la 26? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué nos dice? A ver. En los parques y cementerios de Lima podemos encontrar un tipo de conífera leñosa, con hojas pequeñas conocidas como escamas, con hojas carpelares dispuestas en conos, que también se denominan como estróbilos o piñas, ¿te acuerdas? Donde se encuentran semillas. Acá ya estamos hablando de qué? De una gimnosperma, ¿no? Que también puede ser una fanerógama o una espermatofita, porque producen semillas, ¿sí o no? Por lo tanto, descartamos acá angiospermas, descartamos monocotiledóneas y dicotiledóneas porque estas también forman parte de las angiospermas. Entonces estaremos entre estas dos.
El cedro, ¿qué tipo de árbol de planta es? Es una conífera, ¿ok? Y las fanerógamas son productoras de semillas, pero las gimnospermas están dentro de fanerógamas, por lo tanto, es 26 escalera. ¿Qué nos dicen la 27? A ver, ¿qué opinan ustedes? No, actualmente hay un interés en las plantas medicinales porque contienen principios activos como un poder curativo, no tienen efectos tóxicos, por ejemplo. Hay plantas con propiedades beneficiosas como la col, el brócoli, el rabanito y la maca, cuyas propiedades principales son formar radicales libres como un mecanismo molecular. No, pues formación de radicales libres, al contrario, perjudica a tu célula. Estimular el sistema inmunológico para combatir enfermedades, obvio. Retardar las reacciones químicas que causan los radicales. No, ellos no retardan, sino más bien reaccionan con los radicales libres para reducir su cantidad, pero ellos no detienen las reacciones químicas, ¿ok? Proteger la piel del envejecimiento prematuro, claro. Neutralizar el efecto de las moléculas antioxidantes. No, pues ellos son las moléculas antioxidantes, ¿ok? Entonces sería 2 y 4, ¿no? 27D. Vamos con la 28. ¿Qué nos dice la 28? A ver, ¿qué opino? Anemia. Ya, podría ser. Creo que la anemia es justo una enfermedad carencial, pero que engloba varios aspectos, varias causas de escasez pueden provocar la anemia. ¿Ok? El escorbuto, por ejemplo, la vitamina C, un ejemplo. Pero en cuanto a la vitamina, acá nos dice la niacina, ¿no? La niacina es la vitamina B3, ¿ok? Que es un precursor de este aminoácido, el triptófano. ¿Ok? Por lo tanto, más que todo la escasez que vamos a estar acá viendo va a producir la famosa pelágra, que es un trastorno nutricional causado por déficit de la niacina o su precursor que se observa sobre todo en Asia y África, donde generalmente se ve una alimentación deficiente, ¿no? 28 barquito. Vamos con la 29. La fiebre tifoidea es causada por Salmonella typhi. El ser humano es el único ser vivo utilizado como reservorio del agente patógeno. Muchas veces las personas presentan fiebre elevada, debilidad, dolor abdominal, dolor de cabeza y pérdida del apetito. ¿Cuál es la vía de infección de esta enfermedad? La oral. Claro, la oral, ¿no? La oral por alimento contaminado por ejemplo, con heces, por ejemplo, ¿no? Acá está, ¿no? Consumir por agua alimentos con restos fecales de un individuo previamente infectado, por ello la vía de infección es oral, o también llamada digestiva, ¿no? 29 alias. ¿Qué nos dicen la 30? ¿Qué opinan en la 30?
Los incendios forestales en la Amazonía de Brasil entre los años 2019 y 2020 destruyeron bosques primarios, como secuencia, cómo se denomina la regeneración natural del bosque luego de muchos años y qué organismos estarían dentro de los principales agentes que ayuden a la recuperación. Sería sucesión ecológica, ¿no? Murciélagos, de todos modos va a haber acá un animal que permita la dispersión de las semillas, ¿no? Que pueden ser los murciélagos. 30C, ¿no? Vamos con la 31. ¿Qué nos dice la 31? Es un componente de biótopo lleno de vida macroscópica y microscópica capaz de ciclar la materia orgánica para dar perpetuidad al ciclo de vida e incluso al flujo de energía y materia. Dicho componente es... ¿Podría ser la B? Podría ser, pero nos dice, ¿no? Lleno de vida macroscópica y microscópica. En el agua también hay, ¿no? Vida macroscópica y microscópica, como peces, invertebrados, macroscópica. Y microscópica porque encontramos plancton también, ¿no? Nos dice, ciclar la materia orgánica para dar perpetuidad al ciclo de vida, incluso al flujo de energía y materia. Dicho componente es, más que todo acá, lo más probable es que sea suelo, ¿no? El suelo, ¿no? En este caso. Vamos con la 32. ¿Qué nos dice la 32? Se trata de áreas de carácter intangible cuyo uso de los recursos naturales está permitido de manera indirecta, es decir, están permitidas las actividades del turismo, educación e investigación. ¿Cuál sería? Nos dice, ¿no? Cutervo y Guayay sería, ¿no? Cutervo y Guayay, porque ambos son parques, uno es parque nacional y el otro es santuario nacional, son intangibles, solamente se puede utilizar para qué, para la investigación o educación o incluso a veces un turismo restringido. 32, alianza, ¿no? ¿Qué nos dice la 33? A ver.
A ver, un paciente ingresa a consulta médica con un incremento de toma de decisiones erróneas. A pesar de ser contador, tiene dificultades para hacer un presupuesto. O sea, si ya era contador, se preparó para ello y ya sabía hacer esto, ¿no? Pierde la noción del día y estación del año. ¿En qué tipo de enfermedad padecería según su origen? Como ha sido de forma progresiva, ¿qué tipo sería? Degenerativa. Vamos con la 34. Ante la presencia de un cuadro de teniasis en un integrante de la familia, deben guardarse ciertas medidas que garanticen la salud de las personas que conviven junto a él. ¿Qué tipo de circunstancias podría suceder para que se afecte la salud de los demás familiares? No. Sería cuál? B, ¿no? Ingestión de proglótidos o proglótides a través de alimentos contaminados, ¿no? Recuerda que la atenea se caracteriza por la presencia de una tenia adulta en el intestino afectado. Esta puede eliminar proglótides maduros a través de las heces desafectados, los cuales pueden contaminar alimentos que al ser ingeridos pueden ocasionar un cuadro de cisticercosis, ¿no? 34, barco. ¿Qué nos dice la 35? A ver. Existe una pérdida de calidad del suelo a nivel mundial. Esto como consecuencia de la explosión demográfica que ha exigido un incremento de la producción alimenticia a través de, ¿no?, una solución, ¿no? Los monocultivos, ¿no? Los monocultivos y la ingeniería genética. Vamos con la 36. ¿Qué acuerdo internacional estipula el manejo correcto de residuos tóxicos y químicos? Acá, fácil, ¿no? La Declaración de Estocolmo. La 37, ¿qué nos dice? A ver. ¿Qué nos dice, no? Esteban desea desarrollar su tesis y para ello desea investigar las zonas de apareamiento del oso de anteojos dentro de una ANP. Si a pesar del impedimento de la extracción de recursos naturales, él logra ingresar a realizar sus observaciones, ¿qué tipo de ANP sería si se protege exclusivamente especie de oso?
Lógicamente acá sería uno intangible, ¿no? Por lo tanto, Reserva Nacional no va. El CERNAP es el agente gestor de todas las ANPs. Podría ser santuario histórico, pero el objetivo es más que todo el patrimonio arqueológico, ¿sí? Y la historia que existe en este lugar. Podría ser santuario nacional y parque nacional, pero acuérdate que el santuario nacional está destinado en gran cantidad a cuidar una comunidad u una especie en específico. Sería B, ¿no? 37 barco. ¿Qué nos dice la 38? Facilito, ¿no? Observen la imagen, indique qué evidencia evolutiva se hace referencia. Por ejemplo, A, bioquímica comparada, C, anatomía comparada, E, paleontología, P, embriología comparada sería, ¿no? Sencillo. 38, barco. ¿Qué nos dice la 9? Diversas acciones humanas pueden reducir una población silvestre al punto de no poder encontrarla y considerarla extinta, como ocurre en Cuscomis oblativus, la rata chinchilla arborícola, especie endémica del santuario histórico de Machu Picchu, considerada extinta por más de 90 años hasta su redescubrimiento en 2009 y 2020. De las siguientes acciones para evitar esta situación, señale la incorrecta. Incentivar el comercio de animales silvestres, pues no, lógicamente. 39, escalera. ¿Qué nos dice la 40? Las esponjas son animales con estructura sencilla y los primeros en evolucionar en reino animal. Considerando su estructura, determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. ¿Cuál sería? Entonces sería verdadero, falso, verdadero, verdadero y falso, ¿no? ¿Qué respuesta sería? Alianza. Listo, estimados, esta ha sido nuestra última clase. Les deseo los mayores éxitos en su preparación. Si es que no lo logran, esfuércense más por conseguirlo. Lastimosamente ya saben que no todos ingresan, pero la meritocracia es en este caso lo cual va a estar dirigiendo, ¿no? Tu formación académica y profesional. Esfuércense, esfuércense si es que en esta ocasión no lo logran, y para los que lo logren, pues les deseo mis felicitaciones. Si alguien va para parte de ciencias biológicas, no descuiden en tener la confianza de quizás preguntarme algo con respecto a la carrera una vez que esté en la facultad. Ok, nos vemos, cuídense, hasta una próxima ocasión.